puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto, transmitiendo hoy desde remoto. Hoy en el programa nos visita José Francisco Ávila, presidente de la Coalición Garífuna de Estados Unidos, para hablarnos acerca de lo más reciente de la comunidad garífuna del Bronx en Nueva York y darnos un resumen sobre el mes de la herencia garífuna en la Gran Manzana. Luego, si alguna vez te has preguntado cuáles son los problemas más comunes del desarrollo del habla y el lenguaje en los niños, hoy hablamos con la terapeuta Doana Cortés Prado. Quédate con nosotros que ya comienza Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosa buena. Recientemente concluye el mes de la herencia garífuna y para hablarnos un poquito de la comunidad garífuna en Nueva York y el condado del Bronx, más también hablarnos un poco sobre los servicios de la coalición garífuna USA, damos la bienvenida a José Francisco Ávila. Bienvenido, José Francisco. Muchísimas gracias, Javier. Es un gran placer estar contigo y con tu audiencia de nuevo. Gracias por la oportunidad de poderme dirigir a tu audiencia y hablar sobre nuestra comunidad garífuna. José Francisco, sé que recién llegas de Belice y estabas allí en una gestión como autor. Cuéntame de eso. Sí, me invitaron unos amigos que interesantemente, Javier, estos amigos los conocí el día del lanzamiento de mi libro aquí en Nueva York. Ellos vinieron desde allá y me extendieron una invitación para ir allá a hacer una presentación del libro. Hice la presentación inicial en la comunidad de Dangriga, que es la comunidad más grande garífuna en Belice. Se conoce como la capital cultural de Belice. Y la segunda fue en Punta Gorda, que es la segunda comunidad garífuna más grande. Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer la presentación, además de conocer las otras comunidades garífunas. ¿Sigue siendo, José Francisco, la comunidad garífuna en Nueva York la más grande fuera de la América Central? Cuando hice mis presentaciones allá les dije, ¿ustedes saben dónde vivo yo? ¿Dónde? En la comunidad garífuna más grande del mundo. Y todos que me quedaron viendo, y les expliqué, como siempre digo, la población garífuna simplemente aquí en el Bronx es más grande que todas las comunidades garífunas, las 36 que existen en Honduras, las 12 que existen en Belice, las 3 que existen en Nicaragua y las 2 que existen en Guatemala. Y aún más importante, hoy en día, Javier, la comunidad garífuna de Nueva York es más grande que toda la población de San Vicente, donde originamos. José Francisco, ya hablando un poco del mes de la herencia garífuna que finaliza precisamente el día de hoy que estamos grabando este segmento, el 12 de abril, por favor cuéntame, ¿cómo se conmemoró este año? Bueno, tú sabes, este es el primer año después de la pandemia. De los últimos 2 años, muchos de los eventos han sido virtuales y y entonces fue retomar todo eso, ¿verdad? Pero interesantemente, Javier, hubieron más organizaciones involucradas, más personas fuera de la comunidad. Por ejemplo, se dio un festival culinario, hubo un concierto con Aurelio Martínez, que es el máximo expositor de la música garífuna. Se hubieron mercados al aire libre, porque generalmente nos hemos enfocado en la conmemoración. Entonces hacemos una misa acá, una misa. Pero este año hubieron más actividades y muchas más personas involucradas, así es que estamos súper entusiasmados con la conmemoración y la celebración de los 225 años de nuestra llegada a Centroamérica. José Francisco, este año también se conmemoró el 32º aniversario de la tragedia del Happy Land. ¿Qué me puedes decir de esta tragedia y su significado ya a más de 30 años? Bueno, Javier, yo siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo. El significado de la tragedia del Happy Land es que fue a través de esa tragedia que la comunidad de Nueva York llegó a conocer a la comunidad garífuna. Y brevemente yo lo explico, antes del Happy Land se nos refería como hondureños. Ahí están los hondureños. Esa tragedia
sacó a relucir de que sí somos hondureños, pero también tenemos nuestro propio idioma y nuestra propia etnia. Ya somos un grupo étnico. Entonces, esa es la importancia que siempre yo resalto sobre el Happy Land. Y con eso, pues, es importante decir que a causa del Happy Land y esa historia es que pudimos lograr la proclamación del 11 de marzo al 12 de abril como el mes de la herencia garífuna en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York y por cierto, en el condado de el Bronx. ¿Por cuántos años han tenido ya la conmemoración del mes de la herencia garífuna? 14 años. Perdón, esto comenzó en el 2008. Esto comenzó durante el gobierno de el excelentísimo Carrión, que era el presidente. Tú estabas en esa administración. Mi ex jefe. Exactamente. Entonces, ahí es cuando comienza. Es a quien le remitimos la solicitud para proclamar el primer mes de la herencia. Es la prueba y se da en el 2008 y luego continúa en el 2009, el 2010. El ex asambleísta Michael Benjamin la remite en la asamblea y es así como se vuelve a nivel estatal. Y luego en el 2011, el ex senador Rubén Díaz la presenta en el Senado, donde a partir se ha presentado siempre en la asamblea y en el Senado todos los años, además del Consejo de la Ciudad de Nueva York. Es importante recordar todo eso. Como mencionaste, la tragedia del Happy Land fue lo que expuso a la comunidad general de la existencia de esta comunidad grande garífuna que estaba existiendo en el Bronx, literalmente invisible. Como parte de esa nueva visibilidad, surgieron varias organizaciones. Una de ellas fue la Coalición Garífuna USA, Coalición Garífuna de Estados Unidos, del cual hoy día eres presidente. ¿Cómo ha cambiado esta organización desde su fundación hasta hoy día? Bueno, yo soy fiel creyente de que toda organización evoluciona y lo importante de las organizaciones sin fines de lucro es la misión y a medida que la misión cambia, pues también tienen que cambiar los objetivos y las estrategias. Cuando comenzamos con la coalición Garífuna USA Inc. en el 1998, la intención era integrarnos, ¿verdad? Porque habían tantas organizaciones y todos estamos haciendo lo mismo o en diferentes maneras. Entonces decidimos coordinar nuestros esfuerzos. Entonces, esa fue la intención. Luego se da una situación más allá del Happy Land, con una organización garífuna que prácticamente desaparece inmediatamente, un problema legal que confrontaron. Entonces nosotros nos encontramos en la situación de tener que reivindicar la comunidad garífuna ante los oficiales, porque dejó una mala imagen. Entonces nosotros empezamos a conversar con ellos y les dijimos, miren, nosotros sabemos la situación y nosotros no aprobamos de las acciones ni de la persona ni de la organización, pero lo que no se puede negar es que las necesidades de la comunidad garífuna todavía están vigentes y nosotros lo que buscamos es llenar el vacío que ha dejado esa organización para seguir cumpliendo. Entonces en esa etapa evolucionamos a proveer recursos, a buscar fondos para proveer recursos, ya sea clases de inglés como segundo idioma, ya sea consultas de trabajo, ayudarle a las personas a buscar trabajo, escribir su currículum y así sucesivamente. Luego nos involucramos con el mes de la herencia garífuna. La intención era dar a conocer la comunidad más allá del condado del Bronx, más allá de la ciudad, específicamente a los legisladores, de los senadores estatales, los asambleístas, y más en eso es que nos hemos enfocado, porque a consecuencia de lo que hicimos, hoy existen más organizaciones garífunas que están sirviendo a la comunidad, ya sea en inmigración, ya sea en salud, con esto de la pandemia del COVID. Una de ellas es Casa Yurume, que es dirigida por la señora Mirta Colón, llenó ese vacío de proveer comida, ella es trabajadora social, entonces pudo proveer esa ayuda que la comunidad necesitaba en ese momento y continúan. Hay otra organización que se llama Garífuna Service, que se enfoca en el proceso migratorio. Entonces, nuevamente, la función de la coalición ahora sigue siendo resaltar la comunidad, pero al mismo tiempo coordinar esfuerzos, porque hay algo interesante que por la trayectoria de la coalición,
casi todas las llamadas sobre la situación de la comunidad garífuna llegan a la coalición. Entonces tenemos que responder o referirlas a otras organizaciones. Entonces sí, hemos evolucionado. Es muy interesante lo que me planteas, José Francisco, porque según te escucho, en vez de duplicar lo que están haciendo otras organizaciones, ustedes lo que hacen es apoderar a estas organizaciones a que lo hagan, más conectar Exactamente. al público, comunidad con estas entidades. Exactamente, Javier. Ese es el papel de la coalición Garífuna USA Inc. hoy en día. En este momento, José Francisco, ¿cuáles tú dirías son los asuntos más apremiantes para la comunidad garífuna acá en Nueva York? Bueno, tú sabes que han habido, la inmigración a través de la frontera de México. Le digo a las personas, todos hablan del 2018, 2019. Le digo, no, eso comenzó en el 2014 con los niños viajando solos. Y hago referencia a eso, Javier, porque muchos de esos niños, muchas de esas personas son de la comunidad garífuna. Entonces, ese sigue siendo una situación que se presenta, las necesidades de esas personas, ya sea legal, ya sea al llegar acá para conseguir trabajo. He tenido la oportunidad de tener que involucrarme con ciertas personas que han llegado. Entonces, hemos pasado de una etapa de estabilidad a decir, tener que lidiar con esos problemas. Recuerdo haberle dicho a un legislador cuando esto comenzó, marque mis palabras, que esto comienza con una crisis humana en la frontera, esto se va a convertir en una crisis humana aquí en Nueva York. Y eso es lo que ha sucedido. Afortunadamente, tanto el gobierno como las organizaciones hemos hecho acto de presencia para poderlo resolver. Pero sí, yo diría que ese es el problema, la situación que más confrontamos actualmente. Y voy a decirlo, y tiene que ver que a pesar de todo, a todos los esfuerzos, por ejemplo, todavía no tenemos un centro a donde podamos servir, cumplir con las necesidades de estas personas que están llegando. Entonces tenemos que acudir a otras organizaciones afiliadas de otras nacionalidades que siempre hemos sido aliados con ellos. Pero sí, es la situación migratoria y los efectos que conlleva dentro de la comunidad garífuna. José Francisco, esto es una crisis silente porque uno ve las imágenes de lo que está ocurriendo en la frontera y mucha gente piensa pues son gente de ascendencia mexicana, ahora hay gente de Ucrania también, pero yo mismo estaba pensando en estos días, pero ¿cuánto población garífuna está llegando a través de la frontera? ¿Se sabe cuántos o cuántos están llegando a Nueva York? Muchísimos, ya no puedo decir con exactitud, pero esto sí puedo decir que a consecuencia de todo eso, por ejemplo, hemos aumentado el número extraoficial de la población garífuna. Siempre hemos manejado que son 200,000. Hoy estamos manejando que son aproximadamente 225,000. Porque como decía anteriormente, este proceso comienza desde el 2014 con los niños y ha ido aumentando con las famosas caravanas que han llegado. Pero exactamente, Javier, cuando se habla de la frontera, se dice, oh, eso es allá, eso está lejos de acá. Tiene consecuencias y nosotros lo vivimos a diario dentro de la comunidad garífuna. Pero sí, a consecuencia de eso ha aumentado, porque es importante recordar que la población garífuna más grande de los Estados Unidos está aquí, ¿verdad? Entonces, la red social que hemos formado de los 90 años que tenemos de trabajar acá, aunque existen otros en otros estados, pero es más fácil. Por ejemplo, algo que es importante decir, ¿verdad? La importancia de Nueva York es que esas personas pueden llegar aquí y sin hablar el idioma pueden funcionar porque la mayoría de los garífunas que existimos aquí hablamos el idioma y ahí luego está la comunidad hispana. Entonces sí, eso es lo que ha contribuido a que sigan llegando y han estado llegando y siguen llegando. Gracias por esta información tan vital, José Francisco Ávila, presidente de la Coalición Garífuna de Estados Unidos. Gracias a ti, Javier. Un gran placer como siempre y gracias por la oportunidad. Y cuando tú gustes, estoy a tu disposición. Encantado. Para hablarnos de problemas de desarrollo en el habla y lenguaje de los niños, damos la bienvenida a Doana Cortés Prado, patóloga del habla y el lenguaje. Bienvenida, Doana. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Doana, asuntos del desarrollo del habla y lenguaje para muchos padres hispanos es un dolor de cabeza. Pero explíqueme, ¿tiene que ser un dolor de cabeza?
Puede ser, depende de las circunstancias. No tiene que ser así, pero hay momentos en los que puede ser un dolor de cabeza para todos, incluso para los proveedores de servicios como yo y como muchos otros proveedores que prestamos servicios a los niños y a las familias, por supuesto. ¿En qué momento podemos saber que nuestro pequeño o pequeña tiene un problema de desarrollo del habla y lenguaje? Eso depende de muchas características. Hay problemas, cuando no hay problema, bueno, el niño nace. Bueno, antes de nacer yo quisiera tener en cuenta que no es solamente el niño, eso es también la madre. Si la madre necesita, mientras está gestando, pues es importante que tenga un cuidado nutricional, un estado anímico adecuado, óptimo, pero a veces no es el caso. A veces las madres trabajan en unos sitios donde se esfuerza demasiado, está sometida a estrés, hay situaciones en el hogar que no van bien, no se nutre muy bien y eso puede generar problemas. Entonces, el embarazo se complica. Desde ahí deberíamos estar como atentos a que, bueno, vamos a ver cómo nace el niño, estar atentos también a cómo van saliendo los exámenes y seguir las indicaciones de los pediatras, que son los que nos van a sugerir qué hacer en cada momento. Entonces, si el embarazo está bien, el niño nace bien, entonces pues vamos a empezar a ver cómo el niño se relaciona con nosotros, cómo reacciona al mundo, por ejemplo. Entonces, ¿será que el niño duerme bien, tiene unas condiciones de sueño agradables, duerme completico? Bueno, si se despierta para comer está normal, pero ¿será que llora mucho? Si no se calma con la comida, no está tranquilo, debe ser algún problema que pueda tener. Otro problema es el niño, por ejemplo, se está tomando leche de una manera fácil. O sea, por ejemplo, si la mamá tiene dificultades para amamantarlo, el niño está comiendo completo, porque eso puede haber un problema en su boquita que le impide alimentarse. Entonces, desde ahí, si no se trata, eso se convierte en un problema de habla, de desarrollo del habla y lenguaje, y entonces hay que hacer más intervención. Entonces, si prestamos atención a todos estos detalles, vamos a poder atender los problemas a tiempo. Entre más pronto, mejor. Doana, ¿en qué momento sabemos que necesitamos buscar ayuda y llevar al pequeño a una evaluación? Bueno, cuando el niño no nos habla, cuando el niño tiene unos problemas de comportamiento que el niño no se calma con nada. Muchos de los problemas de comportamiento de los niños se deben a que no se pueden comunicar, que no pueden expresar sus necesidades básicas, que no pueden decirnos qué quieren, qué necesitan, dónde les duele. Si quieren un carrito, si quieren un juguete, no saben cómo expresar quiero este carro, ¿no? Entonces es importante prestar atención a eso. Cuando son pequeñitos, por ejemplo, si los niños tienen condiciones médicas, diagnósticos médicos, parálisis cerebral, síndromes, tenemos que estar muy pendientes, llevarlos de la mano con el pediatra, con terapeutas, estar en el estado de Nueva York se presta el servicio de intervención temprana y es un servicio que se les brinda a los niños de los 0, desde el nacimiento hasta los 3 años y es un servicio en el que intervienen las terapeutas de habla y lenguaje, terapeuta ocupacional, terapeuta física, si es necesario mejorar el comportamiento, los niños van a tener una persona que va a ayudar a las familias a cómo educar el comportamiento de los niños, a mejorarlo. Y entonces, con esa intervención de todos esos profesionales, se espera que en ese periodo crítico de los 0 a los 3 años se mejoren las condiciones del niño de modo que el desarrollo de la comunicación del lenguaje tenga un mejor proceso, una mejor trayectoria y pueda ser una vida académica satisfactoria. En preparación para este segmento, usted y yo tuvimos una conversación la semana pasada bastante larga sobre conceptos básicos y usted me indicó muy enfática la importancia de diagnosticar antes de los padres comenzar a improvisar remedios en la casa que diagnostiquen. Explíqueme por qué. Es importante, la comunicación es un proceso vital humano. Si una persona no se comunica, se aísla del mundo. Si el niño se aísla del mundo, no aprende a hablar bien. Por ejemplo, ¿qué puede aislarlo del mundo? Un problema auditivo. El niño no está percibiendo los sonidos, no está percibiendo las palabras, entonces no va a desarrollar el lenguaje que necesita para después educarse, entrar al colegio y tener una vida académica satisfactoria. Entonces, si el niño tiene infecciones permanentes, infecciones del oído, por ejemplo, frecuentes, y no hacemos un follow-up, no hacemos un seguimiento, no estamos solicitando de pronto evaluaciones periódicas de la audición, cómo va el niño, entonces esos problemas pueden ir aumentando. Segundo, el niño
por ejemplo, no está tranquilo en el ambiente, no está tranquilo en el entorno, tiene que estar moviéndose, no, los sonidos le molestan, si hay mucha luz le molesta. Es un niño que puede tener problemas sensoriales, problemas de procesamiento sensorial. ¿Qué es eso de procesamiento sensorial? Es la manera como el niño recibe la información a través de sus sentidos. Y a veces hay niños que no pueden, no toleran lo que los demás toleramos. No es fácil para ellos estar en un sitio con un aire acondicionado o con el radio en un cierto volumen, no puede aceptar el ruido de los carros, no puede ir a un centro comercial, no, le molesta a la gente, le molesta la ropa. Entonces todas esas incomodidades generan pataletas, berrinches, llanto, que no son fáciles de tratar. Entonces ahí vamos, esos ya son dos factores. La alimentación, como decía, si el niño tiene problemas para comer, no está comiendo completo, de pronto que el doctor dice, bueno, el niño no está perdiendo peso, no está ganando, eso se da sobre todo cuando son muy pequeños en la infancia, no está ganando peso, hay que darle una alimentación adecuada porque no, o se alimenta bien el niño o empieza a ganar peso o lo operamos y le ponemos un tubito para que pueda alimentarse. Esos son problemas, factores de riesgo. El niño que no nos mira, que no presta atención, que no juega con nosotros. Los niños en general quieren relacionarse con sus padres y con el entorno, pero hay niños que no quieren. Hay niños que les molesta la familia, que no miran a los ojos, no juegan, no les gusta jugar con alguien, sino que se aíslan, alinean los juguetes en vez de hacer uso funcional de ellos. Entonces, son factores que no permiten que se relacionen fácil con otras personas. Hay que solicitarle al pediatra, entonces, que lo remita a una evaluación para que empiece el programa de intervención temprana si está en la edad de 0 a 2 años, de 0 a 3, hasta los 2 años, porque ya después a los 3 años hay otro programa que se llama, que es para el programa en escuelas, el programa de intervención en escuelas, pero siempre hablar con el pediatra, estar en comunicación para que él nos remita las evaluaciones necesarias. Joana, muchas familias hispanas tienen reto en cuanto a decidir cómo criar a los niños bilingües, porque temen a que criar a un niño con 2 lenguajes, incluyendo 3 para los que hablan dialectos, sud y centroamericanos, ellos sienten que les podría causar problemas de desarrollo. Incluso hay quienes se niegan a enseñarles un lenguaje particular en la casa o se niegan a platicarle la lengua nativa. ¿Qué dice la ciencia al respecto? La ciencia dice, las investigaciones que se han desarrollado no solamente en Estados Unidos, sino en países que son bilingües como Canadá, que el francés y el inglés son lenguas oficiales, y en otros países donde hasta 4 idiomas son los idiomas oficiales, las lenguas oficiales, y donde también se reciben muchas personas de diferentes países. Entonces se ha concluido con las investigaciones que que el cerebro está preparado para aprender 2 y más idiomas, tantos idiomas como se hable en el entorno. La diferencia está en la calidad de la manera como le hablamos al niño y la cantidad de tiempo que se expone el niño a que hable. Entonces, hay niños que hablan, que nacen de padres hispanos, pero no hablan mucho, sino que el niño empieza a ver los programas de la tele, empieza a ver sus videos de YouTube en inglés, porque pues aquí se consigue más fácil en inglés que en español algunos programas, y a los niños les llama más la atención en eso. Entonces empiezan como a escuchar más palabras en inglés que lo que le están diciendo los padres a veces. Entonces, ¿qué pasa? Es un niño que no quiere hablar español, no desarrolla el español, pero tiene unas poquitas palabritas en inglés. Cuando pasa pero ahí hay un problema, porque si no habla su lengua materna, su lengua en la infancia, dentro de la familia, puede haber un problema cuando pase a la escuela, porque se necesita que el niño tenga una base en su desarrollo para poder aprender ese otro idioma en el que nace, que es el otro idioma de la sociedad que le exige, que es el inglés. Entonces, las familias deberían hablar a sus hijos en el idioma que mejor dominen, porque nosotros como latinos tenemos diferentes niveles de inglés. Como decimos en algunos países, uno se puede defender en inglés, ¿cierto? Puede ir a un deli, pide un sándwich, le van a entender. Eso está bien, pero digamos que si se le pide una conversación a esa persona que pide algo en el deli y le dan el sándwich, pero no puede hacer una conversación en inglés, no va a tener el nivel de inglés que se necesita para hablarle a un niño en inglés.
Ahora, Joana, a mí, mis padres me tuvieron ya mayores y siempre me enganchaban de pequeño en una conversación constante. También crecí por ellos ya ser mayores, rodeado de personas mayores que siempre estaban en conversación, conversaciones incluso muy inteligentes. ¿Cuán importante es constantemente conversar con los pequeños? es fundamental para el desarrollo del lenguaje conversar con un niño. Lo que usted dice es uno de los factores que marcan la diferencia en el desarrollo del lenguaje bilingüe de los niños. Todo depende de la cantidad de adultos que hayan en la casa, porque es muy factible que un adulto le hable al niño. Los adultos le hablen al niño, pero también paradójicamente depende, si hay más niños en la casa, el orden de nacimiento del niño va a determinar la fluidez que va a tener el niño en otro idioma. Por ejemplo, en las familias hispanas no es el mismo bilingüe el primer hijo de una familia hispana que el hermanito, el segundo hijo. ¿Por qué? Porque el primer niño va a aprender primero el español. Digamos que es un niño que nace de padres que hablan español solamente. Entonces nace el primer niño, el niño va a aprender y los padres le hablan. El niño va a hablar en español, tanto como los padres le hablen. Si al niño le hablan como a usted le hablaron, Javier, en su casa, con conversaciones complicadas, con buen vocabulario, el niño va a entenderlo. El niño va a desarrollar la habilidad para entender ese vocabulario y para saber de qué están hablando. Entonces, ese niño, digamos usted, es pequeño, nació en ese ambiente enriquecido, va a desarrollar un buen español, después pasa a la escuela, donde va a empezar a escuchar un poco el inglés, poco a poco va a aprender el inglés, se va a demorar un poquito en desarrollar todas las palabras del inglés, el vocabulario del inglés, pero va a, como se dice en inglés, va a hacer un catch up en primaria, en cuarto grado de primaria, con el vocabulario de un monolingüe en inglés. Entonces, pero si digamos que usted tiene un hermanito, usted tuvo un hermanito, entonces, si usted ya está en edad escolar, usted va a sentir muy cómodo hablándole a su hermanito en inglés, porque los niños en edad escolar van a pasar mucho tiempo en la escuela, entonces empiezan a estar más estimulados por el inglés. Además llegan a la casa, toman la tableta, ven televisión, sus videos en inglés. El tiempo de exposición en inglés va a aumentar una vez que lleguen a la escuela. Entonces se van a sentir muy cómodos hablándole a sus hermanos menores en inglés. Entonces ese hermano menor va a ser un bilingüe simultáneo, porque va a escuchar el español de los padres más el inglés del hermanito, va a desarrollar los dos idiomas al tiempo y no va a haber ninguna confusión. Esto es un tema súper interesante, Doana, y tengo tantas preguntas por hacerle, pero me queda nada más que un minuto. Y antes de dejarla ir, sí quisiera que me explicara de dónde proviene su afinidad y su pasión por la ciencia del lenguaje y la dicción. Yo llegué a la carrera como por accidente, porque yo no sabía qué estudiar, pero pues yo dije, bueno, voy a presentarme a esta carrera. Cuando empecé a estudiar me di cuenta que era tan compleja y tan importante la comunicación para el desarrollo del ser humano que yo definitivamente empecé a aprender más, a tratar de buscar más información después de que me gradué, a hacer más cursos para aprender más y prestar mejores servicios, y de ahí me quedé. Gracias entonces por esta información. Doana, tiene invitación de vuelta para seguir platicando de este tema, otros aspectos que se nos quedaron. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Fue Doana Cortés Prado, patóloga del habla y el lenguaje. Encantada, que estén muy bien. Esto ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.